Hola cracks, espero se encuentren excelente. Dead Island 2 se estrenó con 6 Slayers, y aunque a primera vista no lo parezca, cada uno está diseñado de manera muy diferente. No solo los modelos, sino que todos tienen líneas de diálogo totalmente expresadas, respuestas únicas y personalidades destacadas. Algunos son chapados a la antigua y serios, mientras que otros se toman el apocalipsis demasiado a la ligera y con humor. No importa con qué Slayer entren a Helei, siempre tienen acceso a las mismas armas, cartas de habilidad, armas de fuego y arrojables. Lo único en lo que se diferencian es en sus dos habilidades innatas, las mismas están limitadas a cada personaje, y ahí es donde nos centraremos para tomar una decisión. Si queremos avanzar rápido y matar zombies en solitario, el juego ofrece un Slayer para eso, o si pretendemos ser una esponja de daño, también está el Slayer indicado. Así que vamos con la lista. Dani es, para muchos, la mejor matazombies en Dead Island 2. No solo sus habilidades innatas son explosivas, sino también su personalidad. Si te gustan los personajes ingeniosos y a veces sarcásticos, tienes que escoger a Dani. Es muy llamativa y no solo por su manera de vestir. Las habilidades innatas incluyen Atronador, que convierte cada ataque fuerte en una explosión, y Sed de Sangre, que le permite recuperar salud al acabar con zombies en rápida sucesión. Sin embargo, una advertencia justa sería decirles que sus ataques fuertes encenderán el petróleo cercano o incluso harán que los contenedores exploten, ya que, como mencioné, estos ataques cargados liberan una pequeña explosión adicional. Así que cuidado y vigilen en qué zonas usan ataques pesados. El único inconveniente con Dani es la baja recuperación de salud. En este sentido es la Slayer más afectada. No obstante, tiene la resistencia más alta del equipo, por lo que podrán lanzar bastantes golpes antes de tener que hacer una pausa. Si son nuevos en la saga y buscan un Slayer que no caiga fácilmente ante las hordas, Ryan es especial. Mantenerse vivo con este personaje es relativamente más fácil que con el resto de Slayers, gracias a que tiene la máxima robustez. Ryan también obtiene un impulso de fuerza después de esquivar o bloquear ataques, y puede hacer retroceder a los zombies con mucha facilidad. Este personaje tiene demasiada salud y buena resistencia para aguantar el daño elemental también. Lo único negativo es su agilidad, por lo que no se moverá con ligereza, pero digamos que tampoco es lo que se busca con él. Ryan es un personaje balanceado y con el que es fácil adaptarse. Además, puede resultar imparable si lo equipamos con las ventajas adecuadas. Jacob es el Slayer indicado si recién están comenzando su viaje a través de Helei y quieren tener todas las herramientas de supervivencia necesarias. Para ponerlo de esta forma, Dead Island 2 no tiene selector de dificultad, pero si deciden escoger a Jacob, la travesía se les hará más llevadera, sin tantas complicaciones. Jacob tiene la salud máxima más alta de los 6, por lo que no tendrán que preocuparse por curarse seguido o que los ataques de las supervariantes de zombies les generen tanto daño como para morir en 2 golpes. Por supuesto, no todas son rosas. Para compensar esta enorme ventaja, Jacob posee la resistencia más baja del equipo, así que deberán evitar cualquier ataque de tipo elemental. Por otro lado, su principal habilidad innata, Salvajismo, le otorga una bonificación de daño acumulable cuando ataca en rápida sucesión. Además, su habilidad innata secundaria, Ganancia Crítica, le da un aumento de daño crítico y regeneración de resistencia cuando asesta golpes críticos mientras su resistencia es baja. Básicamente, Jacob está hecho para nunca dejar de golpear. Asegúrense de seguir pegando los puntos críticos de los zombies y causarán un daño muy alto y consistente. Amy tiene la mayor agilidad, así que si buscan ser ligeros con los pies, ella es la indicada. Puede cambiar de arma rápidamente y se centra en el combate a distancia. Los lanzamientos de armas le regeneran la resistencia y obtiene un pequeño aumento de daño cuando ataca a zombies solitarios. Así que si son de esos que les gusta arrojar armas a los enemigos, entonces les va a encantar el estilo de juego de Amy. Pero en contraste se vuelve débil cuando se enfrenta a grupos. De igual forma, eso no debería suponerles ningún problema, ya que, como dije, es ágil y puede huir rápidamente. Esto no tiene por qué resultar vergonzoso para nosotros como jugadores, ya que justamente Amy está diseñada para ese tipo de mecánica. El reposicionarse y atacar es su modalidad de combate, y es muy eficaz una vez se encuentra el ritmo adecuado. Con Carla se trata de trabajar con la multitud. Tiene la resistencia más alta de los 6 Slayers, por lo que soporta un montón de daño, tanto normal como elemental, y dado que la mayoría de los zombies de alto nivel tienen algún tipo de elemento adjunto, ella es especialmente indispensable, sobre todo en las etapas finales del juego. Carla también obtiene un aumento de daño cuando se ve rodeada de zombies, por lo que en lugar de desesperarse frente a un grupo numeroso, permanezcan cerca de ellos, que es más probable que terminen acabando rápidamente con todos en menos tiempo del que considerarían. Su segunda habilidad innata le da un boost de robustez cuando su salud es crítica, por lo tanto puede mantener el ritmo de un combate por más tiempo y causar un daño masivo, siempre y cuando sepamos en qué momento oportuno lanzar un golpe y retroceder. Si consiguen combinar sus habilidades innatas con algunas de las mejores ventajas de cartas, les aseguro que despacharán sin demasiado esfuerzo incluso a zombies especiales. Por último está Bruno. Este Slayer tiene el daño crítico más alto entre sus compañeros. Esto lo hace perfecto para builds que aumenten el daño crítico y para acabar con los zombies más rápido uno tras otro. Su primera habilidad innata se llama Puñalada, que le otorga un aumento de daño moderado cuando ataca a los zombies por la espalda. Mientras se juega en solitario, puede ser difícil golpear o ejecutar a los zombies por la espalda, a menos que intentemos hacerlo muy sigilosamente.
Sin embargo, esta habilidad se explota mejor jugando en cooperativo, mientras los zombies están concentrados en tus compañeros. Evitar a los zombies con un esquive o bloqueo le da a Bruno un impulso de agilidad y carga de ataques fuertes más rápido. Este pibito en particular es bastante divertido de usar, pero sus habilidades innatas son adecuadas para partidas cooperativas. Puede resultarles muy letal si son de las armas a distancia y los puntos débiles que causen daño crítico, porque, por ejemplo, golpear constantemente en la cabeza a cualquier variante de zombie puede acumular daños masivos, y aún más utilizando rifles, pistolas e incluso un revólver. Espero que con este video les haya quedado más claro en qué aspectos se diferencia cada Slayer. Cuéntenme con cuál se quedarían ustedes. Pronto subiré otro video explicando las ventajas de las cartas Numen en el juego. Para estar al tanto, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Si el video les resultó útil, me ayudarían dando me gusta y compartiendo. Que tengan excelente resto del día y nos vemos en el próximo.